vamos a leer el primer capítulo del libro de Ruth. Primer capítulo del libro de Ruth. Después del libro de los jueces está Ruth. Dice la Biblia, Ruth capítulo 1. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, cerca de 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Al quedar viuda, el sustento eran los hijos. Al morir los hijos, quedaba sin sustento también aquella mujer. Y entonces, desamparada de sus 2 hijos y de su marido, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar en donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho conmigo, con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó. Ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hija mía, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Hasta aquí la palabra de Dios. Cuando leí este pasaje, Dios me hablaba y pensaba en algunas cosas que son, bueno, toda la palabra de Dios es importante, ¿no? ¿Sí? ¿Es importante la palabra de Dios? Para los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la palabra de Dios no puede estar ajena a ninguno de los días de nuestra vida a nosotros, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios es lámpara, es como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es el alimento que nosotros necesitamos. Entonces, cuando uno mira la palabra y uno la espera que Dios le hable a uno,
Pensando en esta familia, se me ocurrió, ¿no es cierto?, ponerle como si fuera el título, ¿no es cierto?, la historia secreta de una familia. Porque me hizo pensar en una historia secreta. ¿Vieron como a veces, no sé, pero a veces a usted le gustaría espiar, ¿no? ¿Nunca le gustó espiar? No. A ver, diga con más ganas. No, ¿no es cierto, no? Meterse en una casa, a ver qué dicen, si pelean, si no pelean, ¿no? Está el Facebook, dice esto. Sí, hoy la gente publica todo, la verdad, tenés razón en eso, ¿no? La gente, estoy en el baño, me estoy por bañar, ¿no es cierto? Todas esas cosas publica, ¿no? Pero la cuestión es que esta es la historia secreta de una familia. Y me hizo pensar, ¿por qué? ¿Por qué pensé de esta manera, ¿no? Que esta es una historia secreta, algo que en realidad esconde algo detrás, porque la Biblia está hablando, y cuando habla, me parecieron importantes que la Biblia nombra a cada uno de los personajes, nombra a cada uno de los integrantes de esa familia. No dice era una familia nomás, era una familia compuesta por el padre, por la madre, por dos hijos, y que vivían en una ciudad. Cuando empiezo a mirar, me doy cuenta de que esta es la familia que tenía Elimelec, y cuando lo nombra a Elimelec, Elimelec significa mi Dios es rey. El nombre de este hombre significaba mi Dios es rey. Por eso comenzamos cantando el himno que cantamos: Jesús es mi rey soberano. Mi gozo es cantar su loor, porque cuando hablamos de Dios, hablamos de nuestro Señor. Amén. Cuando hablamos que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, lo recibimos como Salvador y Señor de nuestra vida, como Señor y Salvador. No puede ser Salvador sin ser Señor, ni puede ser Señor sin ser Salvador. Amén. Y cuando decimos que Él es Señor, entonces estamos diciendo que lo hemos puesto a Dios o al Señor Jesucristo. Y cuando decimos Señor Jesucristo, estamos poniéndolo a la altura de Dios. Jesús es Dios. Amén. Y si decimos que Él es nuestro Rey, entonces decimos que Él es soberano. ¿Entiende el término soberanía? Estamos diciendo justamente que Él tiene el máximo poder o autoridad y que gobierna, ¿no?, sin sentirse sometido a nada ni a nadie. Él no depende de nosotros. Sus decisiones son soberanas y nosotros decimos, poquitos dicen amén, ¿no? Pero si Él decide algo, nosotros debiéramos decir amén, ¿no? ¿Se acuerda Job? Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea Dios bendecido, glorificado. Bendecido, glorificado, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es el dueño, y como dueño, rey, soberano, va a decidir, y lo que Él decide para nuestras vidas debe ser amén. Amén. Jesús es mi rey soberano. Entonces, este hombre tenía un nombre que declaraba: Dios es mi rey. Todos le hablaban. Ahí está la familia de Elimelec. Me supongo, todos supondríamos que la familia de Elimelec, su nombre marcaba su carácter o marcaba quién era él. Si el nombre de este hombre era Elimelec, estoy seguro de que era un hombre sometido a Dios, que le agradaba a Dios y que vivía en el temor de Dios y que se manejaba de acuerdo a los principios de Dios y que trataba de tener una vida de amor, de devoción. Era un padre amante, era un esposo amante, era un padre ejemplar, tenía una vida de devoción y de un altar familiar, de modo que lo que se decía de él y cuando se lo nombraba a él, la gente decía: de este hombre Dios es el rey. Amén. Así que este era un hombre cuyo Dios era rey, era un hombre sometido a las directivas divinas que van a gobernar. Esas directivas
divinas su vida, su carácter y sus decisiones. Debiera ser un hombre con un carácter decididamente santo y devoto, con una fe genuina. Debía ser un amante esposo, debía ser un aplicado padre con una vida devocional familiar, coherente con su nombre y con la fe y con su Dios, porque el Dios al quien él adoraba era Jehová. Era el Dios que es, que era y que será el eterno yo soy. Amén. Él no tenía cualquier Dios, era Jehová su Dios, y él sabía que Dios era antes, era ahora y será mañana. No cambia nuestro Dios, y lo mismo se dice del Señor Jesucristo. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Amén. Por eso decimos que también que Jesucristo es Dios. Así que debería este hombre ser coherente con su nombre, con su fe y con su Dios. Tenía una mujer que se llamaba Noemí. Noemí significa placentera, dulce o placentera. Y mi abuela le decía, mi hermana más grande se llama Noemí, y le decía, mi morenita placentera, mi dulce le decía. Y entonces Noemí era dulce o placentera. Debía ser el resultado de esa vida familiar, de la armonía familiar que tenían, del amante esposo que cuidaba de ella y que sostenía la fe de todos, que se sentiría amparada, protegida, amada, cuidada y sostenida su fe justamente por un hombre cuyo Dios era rey y que era no el amo de la casa, sino era el jefe de familia y el guía espiritual de esa familia. Entonces, su nombre refleja que ella tiene una vida dulce, una vida placentera. Y entonces la fe inundaba el corazón como el sol al mediodía, el corazón de esta mujer y de cada uno de los integrantes de esa familia. Pero es ahí donde yo me pongo a especular un poco con respecto a los secretos, a la biografía no contada, ¿vieron cómo dice? La biografía no contada de Elimelec. Porque me pongo a especular un poco, porque aparentemente no todo lo que brilla es oro, ¿no? No todo lo que brillaba era oro, y no todo era tan así. Parecía ser que Dios no era rey de esa familia, y parecía ser que Dios no era soberano de esa familia. Parecía ser que el que debía ser lo que tenía que ser no era nada de lo que se decía ser. ¿Me entiende el matete que hice? ¿Sí? Parece que no era nada de lo que se decía. Tenía un nombre al cual no le hacía honra. Y entonces nos encontramos que Dios no era rey y no era soberano. Es más, le nace un hijo, por eso la importancia de los nombres en el primer capítulo de este libro. Le nace Malón, y Malón significa enfermo. Nace el primer muchacho de la familia y es un muchacho que nace enfermo. Reflejaba el espíritu de esa casa, porque se les ponía a la gente, se le ponía el nombre, y ese nombre casi era un nombre profético, iba a marcar el carácter de toda la vida de esa persona. Y el nombre de este muchacho era Malón, enfermo. Parece que reflejaba el espíritu de esa casa. Algo no estaba bien, algo no era saludable en ese hogar y en esa familia. Al tiempo nace Kelión, y Kelión significa consunción. Consunción significa, o sea, el significado del nombre es el deterioro que llega a la extinción, un enflaquecimiento que llega a la muerte o al desfallecimiento. Los dos hijos tienen nombres que están marcando una realidad dentro del hogar. Porque si Elimelec, Dios era el rey,
Y si la vida de Noemí era placentera, no tenían por qué haber nacido los dos hijos, y a los dos hijos los marca el nombre de ellos, y uno es enfermo y el otro es consunción. Este está a punto de extinguirse. Parece que la cosa no iba más. Parece que la cosa no iba más dentro de ese hogar. Parece que las cosas estaban patas para arriba en esa familia. Parece que el hombre tenía una fachada, decía una cosa pero era otra. No era coherente ni era consecuente con su fe. Así que uno mira y aparentemente el hogar no estaba bien. Y como no había coherencia y consecuencia con la fe, llega la hora de la prueba y en Belén, vuelvo a insistir con los nombres de este primer capítulo, Belén significa casa de pan. Belén significa casa de pan. Y en la casa de pan falta pan. Llega la prueba. Llega la hora de la prueba a todos nosotros. Llega un momento de lo que decimos con las palabras se tiene que ver reflejado en los hechos. Amén. Lo que decimos con las palabras, ay, yo a mi Dios no lo dejaría nunca. Ay, yo a mi Dios no lo cambiaría por nada. Ay, yo a la iglesia la amo, nunca encontré tanto amor como en la iglesia. Llega la hora en donde lo que uno dice con la boca se tiene que probar con los hechos. Es el silencio que decía el hermano Osmar. Porque la cuestión no es decir, la cuestión no es aparentar, la cuestión no es tener nombre. En la casa de pan llegó a faltar pan, porque llegó la prueba a esa familia, llegó a todas las familias, porque faltó pan en Belén. Él era de Belén, Efrata era antes, ahora era Belén, y en Belén, que estaba cerca de Jerusalén, faltó pan. Le faltó a todos los habitantes de Belén. Todos cayeron, todos estuvieron en prueba. Pero este hombre que decía que Dios era su rey, que Dios era soberano, que Dios podía hacer lo que él quería, pero su confianza en Dios y su tranquilidad en Dios iba a estar asegurada en que si Él es rey, si Él es mi Dios y Él es soberano en todas sus decisiones, yo voy a confiar en que Dios tiene siempre lo mejor para mí. Amén. Pero en la casa de pan faltó pan, no solo para la familia de Elimelech y Noemí, sino para todo Belén. Entonces llega la hora de la prueba y aquella familia, y para aquella familia sucede que sale lo que hay adentro, que se actúa o se responde de acuerdo a la fe o a las convicciones que se tienen. No es la hora de buscar. La hora de la prueba, mejor dicho, sí, en la hora de la prueba buscamos, pero definitivamente en la hora de la prueba va a salir lo que ya tenemos. Porque en ese momento yo no, dame fe, ayúdame. Está bien, necesitamos ayuda, pero la primera respuesta, la primera decisión, lo que nosotros hacemos generalmente es de acuerdo a lo que hay adentro. No voy más, no busco más, era todo mentira, yo creía que esto, yo creía que lo otro, yo creía que lo de más allá. No es la hora de buscar. ¿Por qué? Si buscamos disciplinadamente, diariamente, entonces se puede responder de acuerdo a la fe. Va a hacer que vamos a poder, si tuviéramos una correcta relación con Dios, si tuviéramos una correcta comunión con el Señor,
si tuviéramos una vida de devoción con nuestro Señor, si tuviéramos un conocimiento íntimo de nuestro Padre Celestial, si el Señor fuera Rey y Señor soberano de nuestra vida, si nuestros ojos estuvieran puestos fijos en el autor y consumador de nuestra salvación, si pudiéramos como aquel clamar a Dios: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, entonces podríamos mirar de acuerdo a la fe que vamos a ver que nuestro Dios es más grande que la prueba que podemos estar pasando. Que las promesas que Dios nos ha dado son fieles y son verdaderas, y que esas promesas son el apoyo incondicional y seguro para nuestra vida. Es el anclaje que yo necesito para mi fe. El ancla de mi confianza en Dios se aferra a la palabra del Dios que nunca va a mentir, porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Si hay algo que Dios no puede hacer es mentir. Entonces sus promesas permanecen. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras ande aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Himno de nuestro himnario. Y entonces nos encontramos que es el anclaje para su palabra es el anclaje para nuestra fe. Pero Elimelec era solo el nombre, era la fachada. Es lo que le dice, revela el Espíritu Santo a Juan cuando le dice a aquella iglesia: tienes nombre de que vives y estás muerto. Y Dios no era rey para la familia de Elimelec y se fue detrás del pan. ¿Detrás de qué se fue la familia? Del pan. Faltó pan en Belén, la casa de pan, y aquel hombre toma una decisión y esa decisión abarca a toda su familia. ¿Qué es lo que busca él fuera de la casa del pan? Del Dios que le puso el nombre a esa ciudad, casa de pan. Del Dios que es el proveedor del pan. Del Dios que es el dador de toda buena dádiva. Se va de Belén y se va la familia de Elimelec, se fue detrás del pan. Si Dios era el rey soberano, ¿por qué se fue de Belén? No, si Dios no es rey soberano, entonces Él no es el proveedor. Si Dios no es el rey soberano, entonces Dios no es el dador de toda buena dádiva. Y la Biblia dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. La inmutabilidad de nuestro Dios. Si Dios no es soberano, si Él era soberano, en realidad había que esperar. Y había que esperar en Dios hasta que pasen los quebrantos. Había que profundizar en la búsqueda y la comunión con el dador de todo pan. No se había todavía él no conocía. Y él se había presentado a Abraham como Jehová Jireh, Jehová proveerá. Él conocía la historia de Abraham, él sabía quién era, o de oídas había sabido que Jehová le había puesto a ese carnero atrapado entre sus cuernos cuando Dios le pide a Abraham su hijo, y ahí Dios se glorifica y dice: en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh es uno de los nombres de nuestro Dios. Jehová proveerá. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Jehová proveerá. No dependemos del gobierno, no dependemos de la suba o baja del dólar, no dependemos si Cristina o Fernández, Mauricio y Pichetto o cualquiera de los demás. Jehová Jireh. Porque Él es nuestro proveedor y un proveedor en gran manera. ¿No es este Dios que tenemos el que puso mesa en el desierto durante 40 años? ¿Se acuerdan el salmista? ¿Podrá poner mesa en el desierto? Y sin embargo puso mesa en el desierto.
Descendió el pan del cielo y pan del cielo les dio a comer. Abrió la peña y la peña los siguió a ellos. Eran cerca de 2 millones de personas y no le faltó agua en medio del desierto, porque Jehová es Rey soberano y Jehová proveerá. Él les dio el pan del cielo y las aguas abundantes que lo seguían. Esa era la hora de quedarse. Esa era la hora de seguir esperando. Esa era la hora de seguir confiando, de seguir dando, de seguir diezmando, de seguir sirviendo, de seguir alabando, de seguir orando y de seguir glorificando a Dios. No fuera de Belén, en Belén. Porque en Belén es la casa de pan. Y Moab era tierra extraña, tierra idólatra. Pero se fue detrás de la bendición, entre comillas, porque para él la bendición y su necesidad era el pan. Su panza llena, lo que necesitaba. Se fue detrás del pan, porque oyó que en los campos de Moab había pan. Solo el pan y nada más que el pan. Dios salió hace rato de la escena de la vida de ese hombre y de esa familia. Noemí hace rato que no tenía una vida placentera. Con sus hijos enfermos, casi muertos y una fe declarada muerta hace rato. Salen a Moab y a Moab llegan. En Moab, el primero que muere es el que dijo que Dios era su rey. Sale detrás del pan y se queda sin el pan y sin la torta. Sale detrás del pan y se queda sin el pan y sin la torta. Y quiero con esto dar un ejemplo de algo triste, ¿no? Una familia, estaban separados por engaños, por mentiras, por un montón de cosas estaban separados. Los hijos venían chiquitos a la escuelita y los hijos realmente se buscaban a Dios y venían a la escuelita, y su petición era que el hogar se vuelva a unir, que el hogar se vuelva a recuperar, que querían a papá y a mamá y estaban viviendo en una casillita, en un terreno que no sé si era de ellos. Era de ellos. Y Marta siempre los tuvo y oraron, y la escuela oró, la escuela bíblica oró, y los maestros oraron, la iglesia oró, y Dios se glorificó, y este matrimonio se volvió a unir. Se volvió a unir y empezaron a trabajar, y empezaron a hacer su casita en el terreno que tenían, porque tenían solo una piecita, y empezaron a hacer su casita y lograron su casita. Su casita no era un lujo, pero era su casita, no tenían que alquilar. Su casita no era un lujo, pero su casita no tenía la cerámica, le faltaban algunas cosas, pero tenían su casita. Empezaron a relacionarse en la iglesia, empezaron a involucrarse en la iglesia, empezaron a querer participar en la iglesia. Y estaba bueno porque era gente con dones, con talentos, con capacidades, lindos, realmente lindos, con ministerio. Pero un día me llama el jefe de familia, la importancia del hombre que debe ser hombre, aunque le pegue la mujer. Y entonces, me llama, mire pastor, dice, empezaba a involucrarse en algún ministerio. Y dijo, mire pastor, yo no voy a poder venir tanto. Y le conseguí trabajo a mi señora también, porque no vamos a poder venir una semana sí, otra semana no, porque queremos terminar la casa y queremos agrandar un poco más para hacer la pieza y ponerle los pisos
y todas esas cosas. ¿Está mal? ¿Está mal? No se anima a contestar. ¿Está mal, sí o no? No, no está mal. ¿Qué está mal? Las prioridades, el lugar que le damos a las cosas. Dejo esto, porque ¿a quién conocemos? ¿No es Dios el dador y el proveedor de todas las cosas? Y yo voy a dejar cuando salí de donde salí. Y entonces yo le dije, cuando uno le siente mal olor a las cosas. Y entonces le digo, mirá muchacho, a mí me parece que están tomando una mala decisión. Primero, porque no se van a saciar. Ya no pueden venir, ya no pueden congregarse, ya no pueden participar de la espiga, tampoco habían empezado a trabajar en un área de la iglesia, y entonces ya no pueden venir. Digo, mañana, una vez que le pongan los pisos, van a querer comprar el plasma, y después del plasma van a querer el coche, y después del coche van a querer otra cosa, y ya se van a acostumbrar a una vida en donde las prioridades son las cosas materiales. Y una vez que hagan la casa, yo les pregunto, ¿para quién es la casa? Y para nosotros. Entonces lo que ustedes tienen que cuidar es su comunión con Dios, porque la casa no sirve de nada si no es una familia. Tener la casa y no tener un buen matrimonio es peor que la nada. ¿Qué pasó? Dígame usted cuál fue el resultado de esta decisión. Cada uno por su lado, con nuevas parejas y la linda casita matándose de risa, y el diablo contento. Y el diablo contento. ¿Para qué quiero la casa si no tengo una familia? ¿Fue buena la decisión? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y entonces Noemí hacía rato que no tenía una vida placentera. Salen de Moab, en Moab muere Malón, muere Elimelec, y pucherearon por 10 años. Pero es más, los hijos, Malón y Queleón, se casaron con mujeres que no eran tampoco del pueblo de Dios. La decisión, la falta de ser el hombre un pastor de la casa, la falta de dirección espiritual, la falta de que ese hombre tenía de que Dios no era rey, y si Dios no es rey, las decisiones que se toman están siempre fuera de la palabra de Dios. Entonces los hijos van a aprender de la misma manera. ¿Puede decir amén? Si yo estoy, a ver los papás, perdón que hago esto, no me gusta hacerlo, pero todos los hombres que son papás, ¿pueden repetir conmigo? Si yo tomo decisiones fuera de Dios, ¿puede decirlo todos los hombres? A ver, si yo tomo decisiones fuera de Dios, mis hijos van a seguir mi ejemplo. ¿Lo puede decir otra vez? Si yo tomo decisiones fuera de Dios, mis hijos van a seguir mi ejemplo. Los muchachos hicieron lo mismo. Se casaron con mujeres moabitas. Una se casó con Orfa. Orfa significa terquedad. ¿Conoce una mujer más terca que una mula? Que por más que se le diga y se le diga y se le diga, igual va a seguir en la misma postura. ¿Conoce alguna mujer? No, mira para adentro usted. Bueno, es pura casualidad, yo no lo digo por nadie, es pura casualidad. Toda coincidencia con la realidad es pura casualidad. Pero se casó con Orfa, y Orfa significa terquedad. Era una linda muchacha, tenía un lindo cuerpo, pero no tenía nada que ver con Dios. Y conoce el otro muchacho a una mujer, y esa mujer se llama Ruth. Y Ruth significa compañera fiel. Ruth es una compañera fiel, pero
en esos 10 años mueren también estos muchachos. Tocan fondo y mueren Malón y Kelión. Y estoy seguro de que el hambre siguió en Moab. Y entonces, ya que Noemí hace rato que se transformó en Mara, amarga, trata de regresar a Belén porque oyó que Dios había visitado otra vez a su pueblo en Belén. Si no se hubiera ido, y si lo que decía ser Elimelec hubiera sido cierto, se hubieran quedado en Belén, porque la bendición no era en pan, no era el pan, sino lo que dice la Biblia: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay decisiones que tomamos tras una bendición que no es bendición. Porque detrás de esa decisión, buscando la decisión, hay amarguras, hay pérdidas y por sobre todas las cosas, la lejanía de Dios. Yo simplemente le traigo a reflexión esto, porque me llamó poderosamente la atención la historia secreta de una familia donde el nombre de un hombre no reflejaba la verdad. Y la historia de la intimidad de esa familia hablaba de un montón de cosas que estaban fuera de la voluntad de Dios. Y el resultado de esa familia, las decisiones de esa familia y el resultado de las decisiones de esta familia fue de acuerdo no al carácter que debería tener el nombre de ese hombre, que era un hombre que Dios era el rey, sino era un hombre que se gobernaba de acuerdo a sus propios valores y principios, habiendo dejado a Dios de lado y no habiéndolo buscado en la hora previa a la necesidad. Mi hermano, cada uno de nosotros tenemos una familia que Dios nos dio. Y especialmente quiero hablarle a los hombres, a nosotros, a mí me hablo también. Tenemos una familia. Hay mujeres solas que llevan adelante su hogar. Hermana, usted está como el papá y la mamá de esa familia. Y usted y yo y los hombres tenemos que aprender a tener una vida que sea una vida que esté bajo el gobierno y la soberanía de Dios. Y hacerlo al Señor Rey y confiar plenamente en las fieles promesas de Dios y en consecuencia tratar de tener una vida de comunión, de devoción y de piedad, de tal manera que nuestra esposa y nuestros hijos puedan ser bendecidos por nuestra comunión con Dios y por nuestro apego a Él y nuestro sometimiento a la voluntad divina. Para todos va a llegar la hora de la prueba, para cada hogar va a llegar la hora de la prueba, pero fuera de Dios y fuera del pueblo de Dios y fuera del camino de Dios no hay nada. Como el ejemplo que les conté, no busque el pan al precio de dejar a Dios. No busque mejorar la casa al precio de dejar las cosas espirituales y cambiarlas por un trabajo. A su tiempo, Dios le va a dar lo que es suyo. ¿Cree esto? A su tiempo Dios le da lo que es suyo. Si usted y yo no cambiamos los principios y los fundamentos espirituales y lo ponemos a Dios en el lugar en que Dios tiene que estar, Dios es Rey y mi Rey. Y voy a confiar en Él y a esperar en Él. Y a derramar delante de Él mi deseo, mis sueños, mi corazón, porque sé que a su tiempo Dios me va a dar lo que yo anhelo. Porque usted no está queriendo algo malo cuando quiere su casa, cuando quiere sus pisos, cuando quiere mejorar, cuando quiere el bienestar de su familia. No está pidiendo nada malo, de ninguna manera.
Pero cuando eso tiene un costo que es muy alto, y ese costo es su vida y su relación con Dios, y las prioridades que se debe tener para tomar decisiones correctas, entonces, aunque tengamos lo que querramos, se nos va a ir como agua entre los dedos, porque la bendición de Jehová solo es la que enriquece y no añade tristeza con eso. No digo que seamos vagos. Ojo, no estoy diciendo, bueno, crúcese de brazos y ore, que Dios le dé la casa, que no. Hace falta mucho trabajo, hace falta mucho esfuerzo, pero Dios tiene que estar en el centro. Las prioridades tienen que ser las correctas. El tiempo se le debe dedicar a Dios el que se le debe dedicar, a costa del sacrificio, del cansancio y de sacarle horas al sueño y al día para poder hacer lo que tengo que hacer, porque sin Dios no hay bendición. No saquemos a Dios de la escena de nuestra familia. No lo saquemos a Dios, ni las prioridades que tenemos que tener sean ajenas o sean fuera de Dios. Elijámoslo a Dios primero, mantengamos nuestra relación con Dios y busquémoslo a Dios primeramente. Y como dijo el mismo Señor Jesucristo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las que nombra anteriormente, van a ser añadidas. Detrás de las añadiduras, no vendamos nuestra primogenitura si no sepamos que Dios es nuestro pastor y que nada nos faltará. Yo le invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Si ha tomado malas decisiones, es hora de retomar el camino. Es hora de pegar un volantazo y tomar decisiones que sean las correctas para que Dios nos salga de la escena de nuestra vida y de nuestra familia, y el desastre sea la única consecuencia que nosotros obtengamos. Vamos a orar a Dios. Si alguno tiene necesidad, puede pasar adelante. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando y confiando en este Dios de misericordia.